En este vídeo vamos a hablar de la tipografía, porque como todo el mundo sabe, la tipografía es importante. Para ello, nada, me he creado aquí una página sencillita, con las etiquetas básicas, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y a partir de ahí vamos a componer texto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos tener texto huérfano, es decir, si yo pongo aquí un lorem ipsum, no está de más que todos los textos que aparezcan estén incluidos en algún tipo de párrafo, ya sea un párrafo estándar como el que acabo de crear, o un encabezado de nivel 1, nivel 2, nivel 3, en fin, los H1, H2, H3, como vimos en vídeos anteriores. Ahora ya sí puedo empezar a componer un párrafo. Ahí tenemos un párrafo. De hecho, lo voy a reducir de tamaño para que se le vea más con forma de párrafo. Y voy a empezar a aplicar estilos CSS. Además, lo voy a hacer bien, como debe hacerse, que es incorporando una librería. Ahí está el vínculo. ¿Dónde? A el archivo CSS. Aquí me aparece como una librería vinculada. No tengo que andar abriéndola. A partir de ahora, todo lo que aplique aquí se aplicará automáticamente a mi página. Y es donde podemos empezar a componer. Por ejemplo, le podemos decir a nuestra página pues que todos los párrafos tengan estos estilos. ¿Qué atributos tenemos para controlar la tipografía? Pues como siempre en CSS, más de los que conozco y más de los que necesito, pero vamos a ver algunos de los más básicos. Por ejemplo, la familia tipográfica, que se aplica con Font Family. Y ahí, como podemos ver, Dreamweaver me sugiere una serie de nombres de los que hablaré luego, porque esto es lo que se conoce como las website fonts, pero prefiero detenerme luego para hablar de las familias tipográficas. Pero yo podría decirle que, por ejemplo, utilice tipografía Arial. Ahí lo tenemos. Entonces, automáticamente mi texto empieza a ser Arial. ¿Más atributos de CSS? Pues muchos, como por ejemplo el tamaño, que es el atributo font size. ¿Qué podemos aplicarlo en píxeles? Puedo ponerle 16 píxeles y, oh sorpresa, no ha variado. ¿Por qué? Porque por defecto en CSS, si no le decimos nada, va a entender que los textos son de 16 píxeles. Por lo menos los textos de los párrafos, los encabezados ya es otra historia. ¿Y de dónde sale la medida mágica de 16 píxeles como tamaño estándar? Pues es que en una pantalla normal de resolución 72 píxeles por pulgada, que suele ser lo habitual, se ha hecho el cálculo que 16 píxeles equivalen más o menos a lo que equivaldría a 12 puntos de una tipografía impresa, que es también una medida bastante estándar. Tiene hasta su propio nombre, una pica. Pero como podéis ver, podemos cambiarlo siempre que queramos. Ahí lo tenéis, 24 píxeles o lo que sea. Pero existe una unidad de medida muy útil que no es absoluta, sino que es relativa, conocida como EM. De hecho, si le damos una medida de un EM, lo que le estamos diciendo es que el tamaño de esta tipografía equivalga al tamaño que ha heredado de su padre. Es decir, por ejemplo, en este caso, si el body de nuestra página, que es el padre de nuestro párrafo, ahí lo podemos ver, tiene una medida de 16 píxeles, decirle a mi párrafo que tenga una medida relativa de un EM es que equivalga a la medida de su padre, es decir, 16 píxeles. Y si le digo el doble, valdrá 32 píxeles. Y 1.5 equivale a 24. La utilidad de esta unidad de medida la veremos más adelante. Por el momento vamos a ver otros atributos en CSS con el que podemos formatear nuestro texto. Por ejemplo, uno muy básico, el color. Y le podemos decir, por ejemplo, que sea blue. Y automáticamente nuestro texto pasa a ser azul. O podemos usar el selector de color del propio Dreamweaver y coger un negro que no sea del todo negro, lo que ayuda a evitar la fatiga visual. Más atributos, pues por ejemplo la alineación, que eso se consigue mediante el atributo TextAlign. Puedo justificar a la derecha, como podemos ver. Puedo incluso poner un texto justificado, que he de recordar que en páginas web, al ser un texto dinámico, puede acarrear problemas. Pero si el usuario de repente comprime el texto, vemos que de repente se crean espacios muy grandes entre los textos. Así que bueno, el texto justificado yo solo lo recomendaría si vamos a utilizar líneas de párrafo bastante amplias. Más elementos. El text decoration, que es una forma de, por ejemplo, poner subrayado. Ahí lo tenemos, lo ha subrayado.
Y quien dice underline, pues puede ser también tachado. Ahí está. Más el font style, que nos permite, por ejemplo, poner texto en itálica, aunque he de recordar que si queremos poner texto en script, es decir, en cursiva, mejor buscar una tipografía que ya esté hecha en cursiva. Otros atributos, por ejemplo, el peso, y ponerlo, por ejemplo, en bold. Pero, de nuevo, vuelvo a decirlo, mejor buscar una familia tipográfica que tenga una fuente ya bold. Uno muy importante, el interlineado. Ahora es cuando vamos a retomar el concepto de la medida relativa EM. Nosotros podemos darle una altura a un interlineado de lo que consideremos oportuno. Por ejemplo, le voy a dar un interlineado de 20 píxeles. Veis que automáticamente ha aumentado y se ha desahogado bastante en nuestro texto. Lo podemos comprobar si me paso y le digo 30. Ahí lo vemos, ya empieza a aparecer párrafos diferentes. Pero lo que sí me importa es que aquí, como podemos ver, he utilizado un interlineado absoluto. Por ejemplo, si bien en texto escrito se recomienda un interlineado del 20%, es decir, que si yo tengo una tipografía de 20 píxeles, pues se recomienda un interlineado no del 20%, lo que sería 24 píxeles, sino un poquito más. Esto es más propio de texto escrito. En texto para web se recomienda un interlineado del 50%, es decir, lo que sería aquí 30 píxeles. Ahí lo tenemos. Lo que ha desahogado bastante mi párrafo y esto ya pues se lee mucho mejor. Lógicamente, como ya he comentado muchas veces, eso depende de la tipografía. Hay tipografías regulares que piden menos interlineado y otras que piden más interlineado. Eso lo tenemos que encontrar nosotros y encontrar nuestro estilo. Ahora, ¿por qué es útil la medida relativa? Porque supongamos que yo tengo una tipografía de 16 píxeles y efectivamente le voy a poner un interlineado del 50%, es decir, lo que sería un interlineado de funciona, ahí lo vemos. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, decido que el tamaño de este texto cambie y sea más grande? Por ejemplo, le voy a dar un tamaño de 26 píxeles. Pues ocurre una desgracia, como podemos ver. Ese interlineado deja de funcionar, porque lo he hecho absoluto. Puedo evitarme este disgusto si le doy un interlineado relativo. Y le digo, pues lo que hemos dicho, que tenga una medida de 1.5 EM, es decir, el tamaño de la tipografía más un 50%. Y ahora veremos que funcionará independientemente del tamaño que yo le dé a mi tipografía. Si yo ahora a esta le vuelvo a poner en 16, funciona perfectamente. ¿Más atributos de la tipografía? Pues, por ejemplo, el letter spacing, que es el espaciado entre letras. Y de nuevo, si le digo un EM, como podemos ver, pues ocurre una cosa muy curiosa. Un atributo muy práctico, el indentado o el sangrado en español, que es text indent. Y de nuevo podemos poner una medida absoluta o relativa. Es un buen momento para recordar que, lógicamente, un párrafo tiene sus espaciados entre párrafos. Voy a duplicar el párrafo y ahora mismo tengo aquí dos párrafos, voy a echarme hacia atrás y los vemos. Y la separación entre los párrafos lo determina el box model, que ya vimos en otro vídeo. Como podemos ver aquí, los párrafos por defecto tienen un margen de 20, arriba y abajo, y en los laterales ninguno. Eso, por supuesto, lo podemos cambiar nosotros. Y como bien aprendimos cuando vimos tipografía, si yo indento el texto, eso marca la separación entre párrafos, con lo cual puedo eliminar o por lo menos reducir el margen entre párrafos. Si yo le digo a mi CSS que los párrafos tengan un margen de 0 píxeles, y ya que estamos en modo Pro, el indentado mejor en unidades relativas. Por ejemplo, que se separe 3 unidades tipográficas y ese es el resultado. Más, pues algunos atributos un poco más extraños, como puede ser la font variant, que nos permite, por ejemplo, crear versalitas, las small caps. Ese es el resultado, bastante elegante.
Y desde luego los atributos son casi infinitos. De hecho, si profundizamos en CSS incluso podemos descubrir las subclases que se consiguen poniendo 2 puntos a un estilo. Y hay una muy concreta que es la de first letter, que significa que la primera letra de mis párrafos y a partir de ahí todo lo que yo ponga se aplicará a esa primera letra. Y como podemos ver, efectivamente acabo de crear una capitular. Vamos ahora a detenernos en uno de los aspectos más importantes, que es el de la tipografía, el de la fuente, o más concretamente en la familia tipográfica. Así que me centro en este atributo. Como hemos visto antes, le he puesto que utilice una tipografía Arial, pero dependo que el usuario que esté viendo mi página web tenga esa tipografía instalada. Si no la tuviese o si pongo una tipografía que no existe, por ejemplo, la voy a llamar así, como podemos ver, automáticamente mi texto ha pasado a ser Times New Roman porque es la tipografía por defecto, al no encontrar esta tipografía instalada. Eso es un problema con el que se han encontrado muchas veces los diseñadores web y es que no pueden depender de que el usuario tenga instaladas las tipografías que yo quiero usar. Por eso existe lo que se llama las Web Safe Fonts. Si nos vamos a la página de la W3 Schools, veremos que en el apartado de las Web Safe Fonts habla de las tipografías que más o menos se considera que todos los ordenadores tienen instaladas, que son estas de aquí. Entonces, usarlas implica que hay un alto porcentaje de que el usuario la vea bien. Aún así, existe una cosa en CSS que es, si yo le doy varias tipografías, si yo le digo que use la Arial, puedo automáticamente, mediante una coma, indicarle otra tipografía, por ejemplo, la helvética. Y puedo incluso ponerle otra tipografía, por ejemplo, la lúcida bright. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque al tener un espacio en blanco, tengo que ponerlo entre comillas para que me detecte todo como un mismo nombre. Y lo que recomienda la W3C es que, por precaución, acabe diciéndole que si no tengo instalada ninguna de las tipografías que he visto, pues por lo menos ponga la primera que encuentra que sea sin serifa. Es decir, sans serif. Y eso precisamente es lo que nos aparecía en Dreamweaver cuando íbamos a poner la tipografía. Si borro esto y uso el ayudante de Dreamweaver, él lo que está poniendo aquí son las Web Safe Fonts, es decir, pone diferentes tipografías que se supone que tiene instalado el usuario y al final veremos que siempre termina indicando que es sin serifa o con serifa. De forma que si no encuentra ninguna de las anteriores, pues que el propio navegador ponga la primera que encuentre que tenga que sea de esas características. Lógicamente esto es una gran limitación a nivel de diseño y por ello existen alternativas para poner exactamente la tipografía que nosotros queremos. Vamos a ver dos opciones. La primera es utilizando las web fonts. Pues si nos vamos, por ejemplo, a una página tipo Google Fonts y buscamos una tipografía que nos guste, por ejemplo, esta, no me cansaré de repetirlo. Consultad las licencias, ¿de acuerdo? Ahí está. Y verificar que estáis cumpliendo lo que exige esa licencia. Veremos que, por ejemplo, Google Fonts nos da una opción aquí que dice, bien, quiero seleccionar este estilo, no quiero descargarlo, quiero seleccionarlo. ¿Y qué nos da aquí? Utilizarlo como web font. De hecho, si yo copio estos enlaces, que ya sabemos cómo funcionan, y me los llevo a mi página web, y voy a mi código fuente, y en el encabezado, donde yo, por ejemplo, he incorporado mi librería CSS, puedo también incorporar las propias de Google. Tal cual, copiar y pegar. ¿Eso qué significa? Que a partir de este momento yo puedo usar esa tipografía tal cual me dice aquí Google. De hecho, copiar esta línea, me la llevo a Dreamweaver y donde yo he creado mi tipografía, a mis párrafos le voy a decir que utilice la font family esa. Y como podemos ver, funciona. Es decir, que ahora mismo puedo usar las tipografías que me da Google siempre y cuando cumplamos las licencias, ¿de acuerdo? Pero vayamos un poco más allá. ¿Y si no existe como tal esa web font? ¿Y si no la encuentro en Google Font? ¿Y si es una tipografía que tengo en formato TrueType Font o OpenType Font y la tengo en mi ordenador? Pues todavía existe otra alternativa. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. De hecho, voy a descargar esta tipografía. Voy a crear una carpeta en mi sitio web que le voy a llamar Fonts.
Y ahora, esto que estoy haciendo no vale para nada, que quede claro. Es decir, acabo de meter una tipografía TrueTypeFont en mi página web. Eso no hay forma de importarlo, no es como un ordenador donde instalo la tipografía y ya está. Pero sí que hay un formato que me permite importarlo en mi página web, que es el formato WOF, el Web Open Font Format, que es un formato de tipografía que sí que puedo leer desde mis archivos CSS o desde mis hojas de estilo CSS, pero para ello tenemos que convertirlo. Existen múltiples herramientas, voy a usar una de ellas, una a la que le tengo bastante cariño, Font Squirrel, y esta página, por ejemplo, tiene su propio generador de tipografías WOF. Y si accedemos a él, veremos que nos permite subir una tipografía, como podemos ver en este caso la propia TrueTypeFont, que también soporta las OpenType. De forma muy juiciosa nos pide que efectivamente confirmemos que tenemos licencia y que podemos hacer lo que estamos a punto de hacer. Y una vez confirmado, le decimos que lo convierta. Nos descargará el paquete con, bueno, una hoja de estilos que podemos usar de referencia, pero lo vamos a hacer a mano. Y lo que sí que me interesa, los formatos WOF y el WOF 2, una versión más moderna del WOF que es mucho más ligera. En cualquier caso, las dos me valen, porque algunos navegadores es cierto que no reconocen la WOF 2. Lo copio y ahora sí lo voy a pegar a mi subcarpeta de fuentes. Y ahora veamos cómo funciona. Para empezar, voy a borrar las librerías de Google. ¿Por qué? Porque ya no las necesito. Porque yo mis tipografías las tendré localmente. Así que vuelvo a mi texto original sin tipografía. ¿Cómo incorporamos esa tipografía en formato WOF a nuestra página? Pues lo usaremos utilizando la herramienta FontFace de CSS. Utilizando la arroba, FontFace, y ahora entre llaves tenemos que decirle ciertos parámetros. El primero, decirle cómo queremos que se llame nuestra tipografía. No dependemos del nombre ni del archivo ni de la tipografía original. Le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Y eso se hace poniéndole el atributo FontFamily y a partir de aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a llamar mi tipografía. Y ahora, siguiente parámetro que le tenemos que decir. ¿Dónde se encuentra ese archivo WOF? Y eso lo hacemos de esta forma. Utilizando el atributo source, igual que en una imagen, automáticamente nos sugiere una URL y le tenemos que decir dónde están esas tipografías. Y ahí están. Y le voy a decir que está aquí. Recordemos que para dirigirme a una carpeta superior utiliza el ..barra. Pero bueno, como he usado la herramienta de Dreamweaver de creador de sitios, pues no ha hecho falta decirle nada más. Y ya está, ya podemos usar esta tipografía con este nombre, que insisto, podemos poner el que queramos. De hecho, si me voy a mis párrafos y le digo que utilice Font Family, esa, veremos que automáticamente la reconoce. Y es así de sencillo.